Buenas noches, mi nombre es René Alejandro Galván Rosado. Vamos a ver la materia de química. Esta es la actividad de recuperación. Empezaremos con la unidad 1, donde veremos los conceptos de materia y los estados de agregación de la materia. Empezamos con el concepto de materia. La materia se refiere a todo aquello que tiene la capacidad de adquirir forma, ocupa espacio y forma parte del universo. La materia posee distintas formas, tamaños, pesos y sustancias. Conforma todos los cuerpos existentes. La intensidad de las fuerzas de cohesión entre las partículas que constituyen un sistema material determinan su estado de agregación. Los que conocemos son el líquido, el sólido y el gaseoso. Estos son ejemplos de estados de agregación de la materia. El sólido se caracteriza por tener una forma rígida y soportar fuerzas sin deformación aparente. El líquido tiene la característica de fluir y adaptarse a la forma del recipiente que lo contiene. Los gases no tienen forma ni volumen definido y pueden expandirse libremente hasta llenar el recipiente que los contiene. Otro tema de la unidad 1 sería la composición de la materia, que puede ser sustancias puras o mezclas. Las sustancias puras están formadas por átomos o moléculas todas iguales, tienen propiedades específicas que los caracterizan y no pueden separarse de las otras por procedimientos físicos. Las mezclas resultan de la combinación de dos o más sustancias donde la identidad básica de cada una de ellas no se altera, es decir, no pierden sus propiedades y características por el hecho de mezclarse, porque al hacerlo no ocurre ninguna reacción química. Pueden ser mezclas homogéneas o heterogéneas. Las mezclas homogéneas, todos sus elementos se unen tanto que no se ven por separado, y las heterogéneas pueden ver cada uno de sus componentes por separado dentro de la mezcla. Otro tema de la unidad 1 sería el cambio de estado de la materia, que puede ser fusión, evaporación, condensación, sublimación, etc. Aquí tenemos unos ejemplos donde el sólido se convierte en líquido, es fusión. Si el líquido se convierte en sólido, es solidificación. Si el sólido se convierte en gas, es sublimación. Si el gas se convierte en sólido, es cristalización. Si el gas se convierte en líquido, se le llama condensación. Y si el líquido se convierte en gas, es vaporización. Aquí tenemos varios ejemplos del cambio de estado de la materia. Cuando se derrite un hielo, cambia de estado sólido a líquido, es la fusión. Cuando se hierve agua, cambia de estado líquido a gaseoso, es evaporación. Cuando el aire se condensa en las nubes, se vuelve nubes, es condensación. Cuando el sólido se convierte en gas, como este hielo seco, es la sublimación. El siguiente tema de la unidad 1 es la separación de mezclas. Pues tenemos la filtración, que es el proceso de separado de partículas sólidas de un líquido utilizando un material poroso llamado filtro. Esta es la filtración, es el mismo proceso que hacen las cafeteras. El segundo método es la cristalización, que consiste en la disolución de un sólido impuro en la menor cantidad posible del disolvente adecuado en caliente. Este sería uno de los ejemplos. Otro de los métodos de separación es la destilación, que hace uso de la diferencia de los puntos de ebullición de las sustancias que constituyen la mezcla. Los dos pasos de la destilación es la evaporación y la condensación. El último método se llama extracción, que se basa en la diferencia de solubilidades de los componentes de una mezcla.
en el disolvente adecuado. La forma más simple de utilizar una extracción consiste en tratar la mezcla de compuestos con el disolvente de manera que uno de los componentes se disuelva y el otro no. En la unidad 2 vamos a ver la estructura del átomo y las partículas subatómicas que las conforman. Aquí tenemos el ejemplo del átomo y una de las partes que lo componen es el electrón, que es una partícula subatómica con una carga eléctrica elemental negativa. Un electrón no tiene componentes o subestructura conocidos. En otras palabras, generalmente se le define como la partícula elemental. El protón es una partícula subatómica con carga eléctrica elemental positiva 1, igual al valor absoluto y de signo contrario al electrón, y una masa 1838 veces superior a la de un electrón. Por último tenemos al neutrón, que es una partícula subatómica o nucleón sin carga neta, presente en el núcleo atómico de prácticamente todos los átomos. Otro tema que vimos en la unidad 2 es la teoría cuántica y de configuración electrónica. La teoría o mecánica cuántica es una de las ramas principales de la física y uno de los más grandes avances en el siglo XX en el conocimiento humano. Explica el comportamiento de la materia y de la energía. En química, la configuración electrónica indica la manera en la cual los electrones se estructuran, comunican y organizan en el átomo de acuerdo con el modelo de capas electrónicas, en el cual las funciones de ondas del sistema se expresan como un átomo o atómicamente un producto de órbitas antisimetrizadas. Siguiendo con la unidad 2, vimos la ley periódica en función de las masas atómicas, números atómicos y configuraciones electrónicas. La ley periódica es la base de la tabla periódica y establece que las propiedades físicas y químicas de los elementos químicos tienden a repetirse en forma sistemática conforme aumenta su número atómico. Uno de los temas más importantes de la unidad 2 fue la tabla periódica, sus familias y sus periodos como están ordenadas. Existen 18 grupos numerados del 1 al 18. Los elementos situados en dos filas fuera de la tabla periódica pertenecen al grupo 3. En un grupo, las propiedades químicas son muy similares porque todos los elementos del grupo tienen el mismo número de electrones en su última o últimas capas. Los periodos o familias son las filas horizontales de la tabla periódica. Estos representan los niveles energéticos que tiene el átomo. Algunos de los conceptos que vimos en la unidad 2 fue el punto de fusión, el punto de ebullición y la electronegatividades. El concepto de punto de fusión hace referencia a la temperatura en la cual la materia cambia de estado cuando hablamos de un sólido, pasando a estado líquido tras fundirse. Cuando se calienta un líquido, alcanza eventualmente una temperatura en la cual la presión del vapor es lo bastante grande para formar burbujas dentro del cuerpo líquido. A esta temperatura se le llama punto de ebullición. La electronegatividad de un elemento es la capacidad que tiene un átomo de dicho elemento para atraer hacia él electrones cuando forma parte de un compuesto. Siguiendo con los conceptos, tenemos el estado de oxidación, que en química el estado de oxidación es un indicador del grado de oxidación de un átomo que forma parte de un compuesto u otra especie química, por ejemplo, un ion. La nomenclatura química es un conjunto de reglas o fórmulas que se utilizan para nombrar todos los elementos y los compuestos químicos. Para terminar con la lista de conceptos de la unidad 2, tenemos lo que son los compuestos químicos inorgánicos, que son aquellos compuestos que están formados por distintos elementos, pero que su componente principal no es el carbono, siendo el más abundante el agua, el H2O.
Tenemos también los óxidos, que son compuestos químicos formados por al menos un átomo de oxígeno y un átomo de algún otro elemento. Los ácidos son considerados tradicionalmente como cualquier compuesto químico que cuando se disuelve en agua produce una solución con una actividad de catión hidrónio mayor que la del agua pura, esto es un pH menor a 7. Las sales es un compuesto químico formado por cationes enlazados a aniones mediante un enlace iónico. Y los peróxidos son las sustancias que presentan un enlace oxígeno-oxígeno y que contienen el oxígeno en estado de oxidación -1. En la unidad 3 vamos a ver lo que son los enlaces químicos. El concepto de un enlace químico corresponde a la fuerza que une o enlaza a dos átomos, sean estos iguales o distintos. Se pueden utilizar fórmulas desarrolladas que son un tipo de fórmula química en la que aparecen todos los átomos que forman la molécula y los enlaces entre ellos. O se pueden usar los símbolos de Lewis. Son símbolos en el cual los electrones de cada capa de valencia en un átomo o en un ion siempre son representados por puntos colocados alrededor del símbolo del elemento. Cada punto representa un electrón. También en la unidad 3 vamos a ver los enlaces fuertes, que son enlaces iónicos, covalentes y enlaces metálicos. Un enlace iónico, como el que tenemos aquí en el ejemplo, es el resultado de la presencia de atracción electrostática entre los iones de distinto signo, es decir, uno fuertemente electropositivo y otro fuertemente electronegativo. El enlace covalente se produce entre dos átomos cuando estos átomos se unen para alcanzar un octeto estable, compartiendo electrones del último nivel. La mayoría de los enlaces covalentes, los átomos tienen diferentes electronegatividades y como resultado, un átomo tiene mayor fuerza de atracción por el par de electrones compartido que el otro átomo. En general, cuando se unen dos átomos no metálicos diferentes, los electrones se comparten de forma desigual. Un enlace covalente en el que los electrones se comparten desigualmente se denomina enlace covalente polar. Cuando el enlace lo forman dos átomos del mismo elemento, la diferencia de electronegatividad es 0, entonces se forma un enlace covalente no polar. Por último tenemos el enlace metálico. El enlace metálico es un enlace químico que mantiene unidos los átomos de los metales entre sí. Uno de los conceptos que vimos en la unidad 3 son las fuerzas por puente de hidrógeno o enlace de hidrógeno. Es la fuerza eminentemente electrostática activa entre un átomo electronegativo y un átomo de hidrógeno unido covalentemente a otro átomo electronegativo. Por último, tenemos el concepto de las fuerzas de Van der Waals o interacciones de Van der Waals. Son las fuerzas atractivas o repulsivas entre las moléculas distintas a aquellas a un enlace intramolecular o a la interacción electrostática de iones con moléculas neutras. En la unidad número 4 vamos a ver las reacciones químicas y la estequiometría. El primer tema son las principales unidades de medición, como son la longitud, que se mide en metros y tiene una m minúscula de símbolo, la masa, que es en kilogramos y tiene el símbolo kg en minúsculas, el tiempo, que se mide en segundos, una s minúscula, la corriente eléctrica,
que se mide en amperes con una A mayúscula, la temperatura medida en Kelvin con una K mayúscula, la cantidad de sustancia que se mide en mol y también se escribe igual, y la intensidad que se mide en candelas y se pone una CD en minúsculas. También en la unidad 4 vimos las unidades de concentración. En primer lugar, la molaridad, que es una medida de concentración de soluto en una disolución, ya sea en alguna especie molecular, iónica o atómica. La molalidad es la unidad de medida del Sistema Internacional de Unidades para expresar la concentración de soluto. La normalidad es el número equivalente de soluto que hay por litro de solución. Las partes por millón es una unidad de medida con la que se mide la concentración. El porcentaje es un símbolo matemático que representa la cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales. Y la fracción es una expresión de una cantidad aditiva entre otra cantidad, que es decir, representa un coeficiente no efectuado en números. El tema número 3 de la unidad 4 es la clasificación de las reacciones químicas. Tenemos las reacciones de síntesis o adición. Son aquellas donde las sustancias se juntan formando una única sustancia. Y las reacciones de análisis o descomposición son todo lo contrario de las reacciones de síntesis o adición. En estas, un reactivo da origen a productos más simples que él. El siguiente tema de la unidad 4 es el balanceo de ecuaciones químicas. El balanceo de ecuaciones químicas es la representación gráfica o simbólica de una reacción química que muestra las sustancias, elementos o compuestos que reaccionan y los productos que se obtienen. Dentro de las reacciones químicas también tenemos las de óxido-reducción. Una reacción de óxido-reducción se caracteriza porque hay una transferencia de electrones donde una sustancia gana electrones y otra sustancia los pierde. Por último, tenemos la estequiometría. La estequiometría es el cálculo de las reacciones cuantitativas entre reactivos y productos en el transcurso de una reacción química. En la unidad 5 veremos los gases. El tema número 1 de los gases es la teoría cinética. La teoría cinética de los gases es una teoría física y química que explica el comportamiento y propiedades macroscópicas de los gases a partir de la descripción estadística de los procesos moleculares microscópicos. Aquí tenemos ejemplos de algunos gases que existen. El siguiente tema de la unidad 5 es la relación de presión, volumen y temperatura en los gases. La presión, en el marco de la teoría cinética, la presión de un gas es explicada como el resultado macroscópico de las fuerzas implicadas por las colisiones de las moléculas del gas con las paredes del contenedor. La presión puede definirse, por lo tanto, haciendo referencia a las propiedades microscópicas del gas. En general, se cree que hay más presión si las partículas se encuentran en un estado sólido. Se encuentran en un estado líquido, es mínima la distancia entre ellas. Y otra, por último, si se encuentran en estado gaseoso, se encuentran muy distantes una de otra. Por otro lado tenemos la temperatura. La teoría cinética dice que la presión de un gas depende directamente
de la energía cinética molecular. La ley de los gases ideales nos permite asegurar que la presión es proporcional a la temperatura absoluta. Estos dos enunciados permiten realizar una de las afirmaciones más importantes en la teoría cinética. La energía molecular promedio es proporcional a la temperatura. Dentro de la unidad 5 de química tenemos los gases ideales y los gases reales. En los ideales, la ley de los gases ideales es la ecuación de estado del gas ideal, un gas hipotético formado por partículas puntuales sin atracción ni repulsión entre ellas y cuyos choques son perfectamente elásticos. La energía cinética es directamente proporcional a la temperatura del gas ideal. De lo contrario, los gases reales son la oposición a un gas ideal o perfecto. Es un gas que exhibe propiedades que no se pueden expresar utilizando la ley de los gases ideales. Por último, hablando de los gases, tenemos la ley de Dalton, que es la ley de presiones parciales. En 1810, Dalton estableció que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones que ejercía cada gas si estuviera solo en el recipiente. En la unidad número 6 veremos los equilibrios químicos. Como tema número 1 tenemos la ley de acción de masas. La ley de acción de masas establece que para una reacción química reversible en equilibrio a una temperatura constante, una relación determinada de concentraciones de reactivos y productos tiene un valor constante. La ley fue enunciada en 1864 por los científicos noruegos Cato Maximilian y Peter Wedge y debe su nombre al concepto de la masa activa, lo que posteriormente se conoció como actividad. Siguiendo con los equilibrios químicos, tenemos los tipos de equilibrios químicos y su constante. En una reacción química en general, la constante de equilibrio puede ser definida de esta manera, donde A es la actividad, o sea, la concentración molar por el coeficiente de actividad, y la A, el coeficiente estequiométrico de la sustancia A, y así sucesivamente. Es solo la conversión del poner las actividades de los productos como numerador y los reactivos como denominadores. El último tema de la unidad 6 es el principio de Le Chatelier o la variación de concentración, temperatura y presión. El principio de Le Chatelier de 1888 se refiere a que un estado de equilibrio químico es mantenido en tanto no se alteren las condiciones del sistema. Cuando se modifica algún parámetro, como por ejemplo la presión, la temperatura o la concentración de alguna de las especies de equilibrio, este se traslada en cierta dirección hacia los reactivos o hacia los productos, hasta alcanzar de nuevo un estado de equilibrio. En la última unidad, la unidad 7, vamos a hablar sobre los compuestos orgánicos. El tema número 1 son los hidrocarburos. Tenemos los alcanos, los alquenos, los alquinos, los aromáticos y sus características. En primer lugar tenemos a los alcanos. Los átomos de carbono que forman las moléculas de los hidrocarburos saturados de cadena lineal están unidos mediante enlaces sencillos y reciben el nombre de alcanos. Para nombrar hidrocarburos se usan prefijos numéricos según el número de átomos de carbono que forman las moléculas. A los alcanos se les añade al prefijo numérico la terminación -ano. También tenemos los alquenos. Son hidrocarburos insaturados
Estos tienen al menos un enlace doble. Para nombrar a los alquenos se emplean los prefijos numéricos según el número de átomos de carbono que hay en las moléculas, pero la terminación ano del alcano se sustituye por eno. En tercer lugar, tenemos los alquinos. Los hidrocarburos no saturados que tienen por lo menos un enlace triple reciben el nombre de alquinos. Para nombrarlos se procede al igual forma que los alquenos, pero se sustituye la terminación eno por ino. Otros compuestos orgánicos se les llaman compuestos aromáticos. Al que tiene un anillo de benceno y cuenta con características químicas similares a este. La aromaticidad es una propiedad de los hidrocarburos cíclicos conjugados, donde los electrones de los dobles enlaces presentan libertad de movimiento, ya que logran circular alrededor de los enlaces. Los bencenos son líquidos volátiles, incoloros e inflamables. Es insoluble en agua y más denso que ella. Dentro de los hidrocarburos vamos a nombrar a los más importantes y decir sus características. Por ejemplo, tenemos el alcohol. El alcohol, desde el punto de vista químico, es aquel compuesto orgánico que contiene el grupo hidroxilo unido a un radical alifático o a alguno de sus derivados. En este sentido, dado que se trata de un compuesto, existen diversos tipos de alcoholes. En el lenguaje cotidiano se conoce como alcohol al compuesto químico etanol, también nombrado como alcohol etílico. Se trata de un líquido incoloro e inflamable cuyo punto de ebullición son 78 grados centígrados. Otro de ellos son los ésteres. Los ésteres son compuestos orgánicos derivados del petróleo o inorgánicos oxigenados en los cuales uno o más protones son sustituidos por grupos orgánicos alquinos. También tenemos los aldehídos. Los aldehídos son compuestos químicos del tipo orgánico que surgen cuando determinados alcoholes se oxidan. Un aldehído es un alcohol deshidrogenado, es decir, que ha perdido átomos de hidrógeno. Los aldehídos disponen de un grupo funcional formolio, que se forma cuando un átomo de hidrógeno es separado del compuesto conocido como formaldehído. Otro de los hidrocarburos son las cetonas. Una cetona es un compuesto orgánico caracterizado por poseer un grupo funcional carbonilo unido a dos átomos de carbono. Las cetonas suelen ser menos reactivas que los aldehídos, dado que los grupos alquínicos actúan como dadores de electrones. Las cetonas se forman cuando dos enlaces libres que le quedan al carbono del grupo carbonilo se unen en cadenas hidrocarbonadas. El más sencillo de las cetonas, de nombre común acetona. Bueno, muchas gracias, maestro y compañeros. Esta fue mi actividad de recuperación de la materia de química. Muchas gracias.